Que Dios les bendiga a mis amados hermanos, amigos que en esta hermosa tarde nos escuchan. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, como siempre lo hemos hecho a través de las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión lo vamos a hacer en el libro del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 3 al 8. Vamos a leer y luego vamos a meditar en este capítulo, el cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Vamos a hablar de esta parábola que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Gracias por permitirnos entrar a la intimidad de sus casas. Que Dios bendiga su vida y su familia. Vamos a hablar acerca del tema de qué clase de tierra somos para recibir la semilla, que es la palabra de nuestro Dios. A todo hombre Dios le habla. Cuando Jesús utilizaba las parábolas, lo hacía con un solo fin, y era de expresar una verdad a través de una figura literaria. En este caso, la figura literaria que el Señor va a utilizar es la parábola del sembrador, en donde toma referencia para darnos a entender que así también son los hombres. Cuando el versículo 3 nos dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, utilizó una parábola muy conocida por los tiempos antiguos y hasta el día de hoy. La agricultura es una de las de lo que mayor ejemplo nuestro maestro utilizó para enseñarnos la verdad. La verdad central de esta parábola era cuán importante es el escuchar la palabra de Dios, el atesorarla en nuestro corazón, y que nosotros seamos la buena tierra donde la palabra de Dios da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la verdad central de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos. Él explica a sus discípulos y les dice que era necesario hablarle a aquel pueblo por parábolas por una simple y sencilla razón, y era que era un pueblo duro, el cual, aunque se le explicara claramente la palabra de Dios, no entendían. ¿Qué más claridad es que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros? Él venía en el nombre del Padre e hizo muchos milagros, muchos prodigios, y aún así no le creyeron. Les hablaba también muchas veces claramente y no le entendían. Y por ello es que él explica, les dice: yo les hablo en parábolas a ellos porque aún así no van a entender. Y por eso les explica en el versículo 11 y les dice: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cuando Jesús les decía eso, no era que él no quería que se salvaran, sino que la dureza que había en sus corazones no les permitía a ellos ver más allá de lo que Jesús explicaba. La simplicidad que existe en la vida del hombre en cuanto a las cosas de Dios sigue siendo hasta el día de hoy así. La gente, la palabra de Dios lo toma como algo simple, como algo de lo cual no vale la pena invertir el tiempo, poner la atención debida, el escuchar con atención. Y eso es algo que hasta el día de hoy sigue siendo real en la vida del hombre. Los hombres ven cómo Dios obra a través de su misericordia, de su poder, sana enfermos, levanta caídos, restaura aquello que está arruinado. Dios rescata a muchos que están perdidos, y muchos ven eso, pero no perciben por causa de la dureza que hay en sus corazones.
Pero aquellos a los cuales ponen la debida atención a la palabra de Dios, ellos son alcanzados. Ellos se convierten en discípulos del Señor y son esa buena tierra donde la semilla de la palabra de Dios es sembrada. Jesús, como no entendían mucho también sus discípulos, aclara cuál era el significado de haber hablado acerca de la figura literaria del sembrador. Todos sabemos qué significa sembrar. Quizás no vivamos cerca del campo, pero más de alguna vez sabemos que toda aquella semilla que se siembra nace, crece y se reproduce, da fruto. Pero dependiendo del lugar a donde se siembre también esa semilla. No se necesita un curso de teología ni tampoco un curso de ciencia en la NASA para poderlo comprender. Es un principio de la naturaleza. Y Jesús compara esa siembra con la palabra de Dios. Y nos habla a nosotros. Le habla a usted, amado amigo. ¿Qué tipo de tierra es usted? ¿Es la tierra donde la semilla se siembra? Porque de los 4 ejemplos que Jesús toma, hay algo de lo cual nosotros debemos de tomar en cuenta. Y es que a las 4 tipos de tierra les fue sembrada la semilla de la palabra. Y si los tipos de tierra representan los 4 tipos de hombres, significa que Dios a los 4 les habló la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús les dice, si no entienden esto tan fácil, ¿cómo van a comprender las demás cosas un poco más difíciles? Eso se lo está diciendo a sus discípulos. Y nos hace ver a nosotros también. No podemos poner excusas y pretextos para no poner la atención debida y atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. El 14 dice, y aquí viene la explicación, para que vea de lo que en realidad Jesús quería enseñar. ¿Cuál era la verdad central? Está del versículo 14 en adelante, donde dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Aquel que predica la palabra, esto que nosotros en esta noche estamos haciendo, es un privilegio que Dios nos concede. Somos sembradores de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla, nosotros somos los sembradores. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él era el sembrador. Él era el portador de la semilla. Y la semilla era su palabra. Y la tierra eran los hombres que escuchaban la palabra de Dios. Lo curioso es que Dios a todo hombre le habló, en todo tipo de tierra, si lo vamos a ver del punto de vista del agricultor, el agricultor siembra en todo tipo de tierra, tal vez le produce, ¿verdad? Pero allá en el tiempo sucede que algún tipo de semilla nace, pero hasta ahí nada más, no crece ni tampoco produce fruto. Y así son los hombres, similar a las tierras. Cuando dice el versículo 15, estos son los de junto al camino. ¿Qué se refiere? Ya no se va a referir a la tierra en sí, sino a los hombres que se les habla la palabra. En el versículo 15 y les dice, en quienes se siembra la palabra. Usted que me está escuchando en este precioso momento, ¿qué tipo de tierra será? ¿Será aquel que dice, ay, hasta ese hombre otra vez predicando y regañándonos y otra vez nos está hablando acerca de la palabra de Dios? Muchos dicen así y dicen, no me gusta mucho. Entonces usted es un tipo de tierra en la cual se siembra la semilla de la palabra. O sea, aunque no le guste, no tendrá excusa de decir, nunca me habló Dios a mí. No me dio Dios la oportunidad de que yo pudiese expresarle a Él o que me diera tiempo de arrepentirme y de creer como debe de ser o de arreglar mi vida para luego venir en pos de Él y seguirlo. No se trata de eso, porque la palabra trae la salvación por medio de la fe. Es la palabra la que lo va a salvar. No es usted, ni soy yo el que voy a salvarlo, ni soy yo el que merezco, ni tampoco el que voy a tener que hacer cambios en mi vida para poder poner la atención debida a la palabra de Dios y ser una buena tierra. No.
el versículo 15 aclara y dice que estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Quiere decir que estos oyeron la palabra. La semilla fue sembrada, quiere decir. Pero así como aquella tierra junto al camino, ¿por qué junto al camino? No estaba en un lugar en el cual estuviese protegida esa semilla. Junto al camino habían aves, lo que decía el versículo 4. Y las aves, ¿qué hacen cuando ven una semilla que no fue bien sembrada? Bajan y se la comen. En el caso de los hombres es lo siguiente. Dios llama a los hombres por medio de la palabra de Dios. Los hombres oyen el llamado de Dios. Usted me está escuchando en esta hermosa tarde. No soy yo el que le estoy queriendo señalar. Es Dios quien le está queriendo llamar. Y le está queriendo decir, ven a mí. Yo te amo. La palabra que Dios le está diciendo es, quiero perdonarte tus pecados. Quiero ser de ti una nueva criatura. Quiero que tú estés conmigo por toda una eternidad cuando tú mueras. Dios se lo está diciendo. Y usted lo está escuchando. Pero cuidado con las aves del cielo, el enemigo. Cuidado con aquello que el enemigo se convierta como esa ave que va a descender a esa tierra y comerse la semilla y ya no va a producir. ¿Qué es lo que sucede con el enemigo? El enemigo viene y te dice en tu corazón, no le creas. Lo que te está diciendo es una gran mentira. Lo que quieres tenerte engatusado igual que él. Es el enemigo queriéndote ¿qué? Robar la semilla que ha sido sembrada en tu corazón. La palabra que Dios nos decía anteriormente, ¿cuál era? Te amo, dice Dios. A pesar de que tú eres pecador, el que está frente a ustedes es pecador. Y cada uno de nosotros somos lo que la misericordia de Dios nos permite. Entonces viene la palabra a tu corazón, Dios te habla, Dios te dice que te ama, Dios te dice que te quiere perdonar tus pecados, te quiere llevar a su presencia, quiere que vivas una vida en bendición. El deseo de Dios es tenerte en bendición. Pero viene el enemigo, el cual viene y te dice, no creas lo que ese hombre dice. No creas lo que la Biblia dice. No creas lo que los evangélicos andan predicando, que Cristo viene pronto, que hay que arrepentirse. No creas eso. Entonces, cuando el enemigo hace eso y tú le permites en tu corazón y dice, es cierto, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo oyendo un mensaje de la palabra de Dios? Entonces, en ese momento, el enemigo te está robando la semilla y te convertiste en una tierra similar a la que se sembró junto al camino. Quedó descubierta la semilla y vino el enemigo y facilito se la llevó como esa ave que bajó y vio aquella semillita, ¿verdad?, que no estaba bien sembrada y la toma. Cuando tú oyes la palabra de Dios está siendo sembrada. ¿Qué tipo de tierra quieres ser? Eso depende de ti. Entonces dice que esta se lleva la semilla. El enemigo viene y te dice, en el versículo 15, el Señor Jesús nos explica, dice, pero después que la oyen, tú has oído, yo he oído, hemos oído la palabra de Dios. No permitamos que Satanás venga y nos robe esa palabra. Esa es la semilla. Cuando dice, pero después que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿Qué tipo de tierra somos? Ese es un ejemplo de hombres que oyen la palabra de Dios, pero el enemigo les llena el corazón de incredulidad y no lo creen. Entonces les es robada la semilla, por lo cual es una tierra infértil, que no produce nada, que ni tan siquiera dejó que la semilla naciera. Hay otro tipo de tierra, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, esas tierras que están llenas de piedra. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Porque la naturaleza misma del hombre le hace entender que la palabra de Dios es algo bueno. Todos dicen, no, si la Biblia es algo buen, hermoso, los escritos sagrados que están en ese libro son reales. Y se gozan y dicen, qué bueno, ¿verdad? Algunos hasta amén decimos. Pero ¿qué pasa cuando las piedras están allí?
¿Y qué son las piedras? Lo explica nuestro Señor. Pero tienen raíz, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando ya tú decides y dices, qué buena es la palabra, en verdad Dios quiere mi vida para bien, tú lo crees dentro de tu corazón, pero empiezan a venir los señalamientos, empiezan a venir las piedras, las pruebas. Empieza a venir el desprecio de la familia, el desprecio de los amigos que creen que porque tú estás creyendo la palabra de Dios, ya te arruinaste, ya no vas a salir con nosotros. Esas son las piedras. No dejes que esas piedras roben la palabra que Dios trae para tu vida, la cual es para bendición. Esas son las piedras. ¿Qué tipo de tierra somos? Ya vamos dos tipos de personas. Estos cuando se les dice, y usted es evangélico, y usted lee la Biblia, no, yo no, ya les empieza la prueba a ser como una piedra en la cual ellos tropiezan y dicen, mejor no, vea. Y el gozo que tuvieron cuando recibieron la palabra, les pasa. Esas son las personas que oyen la palabra, que la reciben, que la oyen, pero luego en el pasar del tiempo, la primera enfermedad, la primera prueba, dicen, no, yo para esto no nací. Y le tengo una noticia, amado. Aunque usted no venga al evangelio, en este mundo siempre va a tener problemas. Aunque usted quede bien con su familia, aunque usted quede bien con sus amigos, los problemas siempre van a venir a su vida, siempre van a venir las críticas, siempre van a venir los desánimos, siempre van a venir aquellos que van a querer que usted no llegue a los lugares donde Dios quiere que llegue, siempre van a estar allí. No permita, entonces, ser como aquella semilla que es sembrada junto a las piedras. Tercer tipo de hombre, tercer tipo de tierra, 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Algo curioso hay en los cuatro tipos de ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y es que los cuatro oyeron. ¿Cuál fue la diferencia? Ya la vamos a descubrir. En el 18 encontramos el tercer ejemplo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Aquellos, no, si a mí me gusta la palabra de Dios, pero yo no tengo tiempo. Tengo negocio, tengo ocupaciones familiares. Tienen una agenda tan saturada en la cual Dios no está incluido. Y cuando Dios les habla, solo oyen. Pero debido a que están muy ocupados en los intereses terrenales, tanto materiales como placeres que produce el pecado, se entretienen tanto en eso, nos entretenemos que eso puede ser que seamos como la tierra que está llena de espinos. La cual dice el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, ¿qué produce? Y el engaño de las riquezas. Los afanes, el pecado y las riquezas son un engaño, amado. Porque cuando tú y yo partamos de esta tierra, nos daremos cuenta que esas cosas nos engañaron, que no deberían de haber sido el centro de nuestra vida. Lo que nos impulsa a vivir no deben de ser las riquezas, no deben de ser los placeres terrenales, ni cualquier otra cosa de este mundo. Lo que nos impulse a vivir debe de ser en sí Dios en el corazón. Está bien que tengas trabajo, está bien que tengas familia, que tengas ocupaciones, pero que no sean el centro ni el todo en la vida de nosotros. Porque será como aquella tierra donde la semilla de la palabra de Dios llega, pero eso no la deja crecer. Oyen,
como lo dice el versículo 19 en su explicación. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, el deseo de tener, de alcanzar, que está allí latente en la naturaleza pecaminosa que tenemos. Tenemos una casa, queremos más. Queremos carro, queremos otro mejor. Y ahí estamos, la de no terminar. Las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estas cosas pesan más. ¿Y qué sucede? La palabra de Dios va siendo ahogada y no produce nada. Pero la última, de la cual todos debemos de ser, la buena tierra. La que dice el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. A aquella semilla que cayó en una buena tierra, nada la detiene. Usted debe de ser de esa buena tierra. Es lo mejor. Porque la semilla que se está sembrando en nuestro corazón es una semilla que produce un fruto. ¿Y qué tipo de frutos son? Los frutos que necesita esta humanidad. Si nos vamos allá a la carta de Gálatas, la palabra de Dios nos exhorta y nos habla acerca de los frutos que produce el Espíritu. Aunque no los mencionemos ni los desarrollemos todos, empieza con el primer fruto, el amor. Cuán falto de amor está este mundo. Cuán falto de amor está este mundo, ¿verdad? La gente se anda matando, las familias se están dividiendo. Nuestra propia vida se está destruyendo por falta de un fruto. ¿Cuál es? El amor. Y eso no lo podemos producir por sí mismo. Eso lo puede producir el temor a Dios, la palabra de Dios en nuestro corazón. Es necesario entonces ser la buena tierra. La tierra fértil. La tierra donde oye la palabra y la atesora en su corazón. Eso va a producir en usted un fruto. Nosotros somos inútiles. La tierra puede estar ahí, pero necesita que sea sembrada. ¿Qué tipo de tierra son? ¿Qué tipo de tierra somos? ¿O qué tipo de corazón tenemos? Un corazón que oye la palabra, pero como lo decía el versículo 16, la recibimos, pero no pasa nada. No la creemos, no la atesoramos. Somos el corazón que oye la palabra, pero lastimosamente cuando vienen los problemas, Dios no existe, eso de la Biblia no me gusta. O somos aquellos que oyen la palabra, pero no tenemos tiempo. O somos el corazón que oye la palabra y que a causa del pecado, de las riquezas, de los bienes materiales, no produce nada también. Lo que debes de ponerle atención es algo. En las 4 tipos de tierra se sembró. En los 4 tipos de corazones se les predica la palabra. Somos nosotros los que vamos a decidir qué tipo de tierra ser. La primera, la segunda, la tercera o la cuarta, donde la semilla es sembrada y da fruto. A esas somos llamadas. A eso hemos sido llamados. Es necesario entonces ser la tierra donde la semilla nace, crece y da fruto. Pero eso depende de nosotros cuando oímos y atesoramos la palabra. Eso da crecimiento y va a producir fruto, de lo cual todos necesitamos. Son bonitos los frutos. Solo hablamos de uno, el amor. Luego sigue la paz. ¿Cuánta paz necesita este mundo? ¿Cuánto gozo necesita este mundo?
El mundo anda ahí triste, afligido, angustiado, que tal cosa, tal problema, necesita el gozo que produce la salvación. Así es que, mi amado, en esta hermosa noche, Dios nos ha hablado a todos. Reflexionemos qué tipo de corazón tenemos o qué tipo de tierra somos para producir. Si nunca hemos aceptado a Jesús como el Señor de nuestras vidas, la semilla de la palabra de Dios ya fue sembrada. Queda en el corazón de nosotros atesorarla para que ella crezca y produzca en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Si usted nunca ha recibido a Jesús como el Señor de su vida, le voy a hacer una invitación. Y quiero que repita en esta noche esta oración, que por fe usted la hará delante de Dios, para que Jesús entre a su corazón y usted se convierta en un hijo de Él y su vida pueda ser cambiada. Y dígale en esta noche: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame para que el día en que muera entre a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de aquellos que nos han escuchado. Si usted quiere compartir este mensaje, lo puede hacer. Que Dios me los bendiga a todos.